Buenos días. Les agradezco por estudiar conmigo en esta mañana el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Este capítulo es muy interesante porque con este capítulo empieza la vida Jesús a cumplir su misión de predicador, de maestro. La primera misión que Jesús tuvo como Mesías es el de ser maestro de Israel. Y entonces vamos a leer el capítulo 4, los versículos del 1 al 4. Este capítulo empieza hablando de las tentaciones que sufrió Jesús. No olvidemos que para ser tentado hay que tener deseo. Solamente en las cosas que deseamos somos tentados. En lo que no se desea no hay tentación. Por ejemplo, tengo que poner un ejemplo gráfico. Un homosexual va a ser tentado en el homosexualismo, pero una persona que no es homosexual no va a ser tentada en el homosexualismo. En otras palabras, repito, la tentación está relacionada con el deseo predominante que hay en una persona. Esto es necesario tener en cuenta, que la tentación depende del deseo, de la intensidad del deseo, al estudiar las tentaciones de Jesús. Entonces veamos los versículos 1 al 4, teniendo, repito, presente esto. El deseo y la tentación van juntos. Si no hay deseo, no hay tentación. Bueno, entonces Jesús fue dirigido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 2. Y se abstuvo de alimento por 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. Para ser tentado, ya estando en el desierto, tuvo que abstenerse de alimentos por 40 días y 40 noches, al cabo de los cuales, como es lógico, sintió hambre. Y entonces ahí vino la tentación. Y entonces el versículo 3, se acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras lleguen a ser pan. Pero él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí se pudiera pensar, desde nuestro ángulo, que la tentación de Jesús fue sobre el deseo de comer. Pero si ustedes analizan la respuesta de Jesús, no fue por el deseo de comer pan, sino fue por el deseo de retener la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, ¿cuál era el deseo predominante que predominaba en Jesús? ¿El deseo de satisfacer el hambre física o el deseo de satisfacer el hambre espiritual que él tenía de la palabra de Dios? Ustedes recuerden que los últimos versículos del capítulo 3 de Mateo, después que Jesús salió del agua del río Jordán, de haber sido bautizado, sumergido por Juan, vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se posó sobre él. Y enseguida se escuchó la voz de Dios que le dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Esa era la palabra de Dios para Jesús. La palabra de Dios para Jesús: tú eres mi Hijo amado. Satanás quería usar el deseo, el hambre, desde un ángulo carnal, de la carne, de la humanidad, para hacerle que Jesús dude de la palabra que Dios le habló desde el cielo. Por eso le dijo: si eres hijo de Dios. Pero el punto básico es que la tentación era entonces sobre el deseo predominante de Jesús.
Había dos deseos, ¿no es cierto? El hambre es un deseo, el hambre física, y el otro, el hambre de la palabra de Dios. Nosotros vemos cuál de los dos deseos predominaba en Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches, en la respuesta que él dio, como está en el versículo 4. No solo de pan vive el hombre, vive. El hambre física es para vivir, sino, digo, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese era el deseo predominante de él. Retener la palabra que Dios le daba a él. En otras palabras, el hambre predominante de Dios era la fe. Porque retener la palabra que Dios le habla a él, eso se llama fe. Lo mismo en nuestro caso, retener la palabra que Dios nos habla a nosotros, que generalmente se refiere a la historia de Jesús. Esa es la fe. Entonces, el hambre predominante de Jesús, la fe. Si eres hijo de Dios. Sí, él creyó que la palabra que Dios le habló era verdad y la retuvo. Esta es la fe. Por eso que él venció la tentación por fe. Toda tentación se vence por fe. Vamos a los versículos 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate, arrójate de aquí. Está escrito: te encomendará a los ángeles, y sobre las manos los ángeles te llevarán, para que tus pies no se golpeen en la piedra. Esto dice literalmente. Jesús respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces aquí el deseo predominante de Jesús, el segundo deseo predominante de Jesús, es el ser Mesías. Permítame explicarles. Los maestros judíos enseñaban que el Mesías prometido a Israel se presentará en una forma sobrenatural. Esto es, descenderá desde el alto del templo de Jerusalén, el templo alto, descendía, y mientras descendía los ángeles le rodearon de tal forma y le hicieron como un trono, le harían como un trono, y entonces así reposaba en la tierra. Este era, en el piso, en la piedra, ¿no?, del templo, de los patios del templo. En esa forma el Mesías se presentaría a Israel. Usando esto, que era considerado como verdad, porque era considerado como verdad por el pueblo judío, esperaban que así se presente el Mesías, aunque era una historia, una leyenda, pero era aceptado totalmente. Por eso es que Satanás usó esta enseñanza para tentarle a Jesús respecto a que si él era hijo de Dios, el Mesías renegara de esa fe. Pero Jesús contestó que no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él servirás. El 7. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. La tentación no era a Él, la tentación era a Dios, que en el caso que Jesús se hubiera lanzado, tenía que hacer algo que no estaba previsto en el programa, en la misión que Dios le dio a Jesús, ni la misión que tenía Dios con Jesús como Mesías. Para esto, enviar a sus ángeles, algo que no estaba previsto, para que Jesús no se estrelle en la tierra y se muere. El Mesías así muera. Entonces, por esto dice: no tentarás al Señor tu Dios. Era la tentación a Dios. Ahora, repito, la tentación se hace sobre los deseos. El segundo deseo predominante que tenía Jesús era de cumplir la voluntad del Padre y obrar como Mesías, como el Mesías prometido. Y entonces el primer deseo de Jesús, la primera tentación, la fe. Para Jesús el mayor deseo que tenía era retener la fe, la palabra de Dios que le había hablado a él en su mente. El segundo deseo predominante es ser aceptado, recibido por Israel
como el Mesías. Era el segundo deseo predominante de Jesús. Pero Jesús estaba más sujeto a la palabra, por supuesto, absolutamente sujeto a la palabra de Dios para él, que por eso no cayó en la tentación y pudo responder: un escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, repito igual, ataca deseos. El tercer deseo predominante de Jesús. Vamos a leer cuál era. Nuevamente, el diablo le llevó a una montaña muy elevada y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. El 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. 10, entonces Jesús le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo lo dejó. Vinieron unos ángeles hacia Jesús, se acercaron y le sirvieron. Bien, el tercer deseo predominante que tenía Jesús era el reconquistar el mundo para el Padre, para Dios, y Él llegar a ser el gobernador, el hijo de David, el que gobierne como rey de la tierra. O sea, vino a salvar al mundo. Este era el mayor deseo que Jesús tenía, el tercer mayor deseo. Satanás justamente le atacó sobre este deseo, pero Jesús respondió con la palabra de Dios para él: solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Los tres deseos de Jesús. Primero, retener la palabra que Dios le había hablado a él. Esta es la fe. El primer gran deseo era vivir de acuerdo a la fe. El segundo gran deseo es de Jesús, el ser aceptado como Mesías por Israel. El tercer gran deseo era reconquistar el mundo que perdió Adán cuando se sometió a Satanás. Reconquistarlo para Dios. Muy bien. Ahora, el versículo 11, repito, cuando Satanás se retiró, ángeles que estaban cerca en el desierto, los ángeles vinieron, se acercaron a él y le sirvieron, ahí le dieron pan. Otro punto que es importante entender de las tentaciones de Jesús es que el Espíritu Santo y las tentaciones trabajan al mismo tiempo. En otras palabras, una de las mayores tiempos de acción del Espíritu Santo es en la tentación. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, en el caso de Jesús, la palabra de Dios dada a él. En el caso nuestro, también el Espíritu Santo para recordarnos la palabra, en el caso de nuestra tentación, la palabra de Dios para nosotros. Y la palabra de Dios para nosotros es que en Jesús fueron vencidas todas las tentaciones humanas. De tal forma que cuando nosotros somos tentados, en vez de pedir ayuda a Dios para vencer la tentación, solamente tenemos que oír la voz del Espíritu Santo que nos va a decir que Jesús venció toda tentación y en Él se hizo nuestra salvación. Pasamos a los versículos 12 al 17. Jesús ahora ya salió del desierto y se fue a hacer su trabajo misionero, el que le encomendó el Padre. Entonces leemos: Jesús oyó que Juan había sido apresado y se regresó a Galilea. Jesús, ¿en dónde vivía? En Nazaret. Nazaret, ¿en dónde estaba localizado? En Judea. El desierto de Judea es donde fue bautizado. Del desierto de Judea, el Espíritu Santo lo llevó para ser tentado al mismo desierto de Judea, pero a una zona más inhóspita, más alejada. Ahí fue tentado. De ahí entonces, en vez de regresar a Nazaret, su casa, se fue a Galilea. ¿Por qué razón? Porque oyó que Juan había sido apresado. Jesús era muy valiente, pero era prudente. Y entonces no quiso arriesgar su vida antes de lo que debía arriesgarla cuando fue a la cruz. Tenía que llegar a la cruz. Por eso se retiró de Judea, o sea, de Nazaret, ya no hizo su hogar allí, se fue a Galilea. Y entonces
fue a residir en Capernaum, al lado de la costa, en Zabulón y Neftalí. Ustedes recuerden que el territorio de Israel fue dividido entre las 12 tribus. Una de estas tribus era la tribu de Zabulón y otra era de Neftalí. Jesús fue a vivir entre esas dos tribus, en el territorio de esas dos tribus. Ahí estaba Galilea. 14. Jesús fue con el propósito de que se cumpliera la palabra dicha por medio de Isaías. Isaías el profeta que dijo, 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 16. Esto siguió escribiendo el profeta Isaías. El pueblo, moró entre el pueblo, que mora en tinieblas. Este pueblo vio una gran luz. Así describió la obra, la presencia de Jesús en Galilea. Y a los que vivían en una región de sombras de muerte, la luz les resplandeció. Así describió como la luz resplandeciente la presencia y las enseñanzas de Jesús en Galilea. El 17. Desde entonces Jesús empezó a predicar, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que dio Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordando que el arrepentimiento del Antiguo Testamento es para que el hombre se dé cuenta de su fracaso y pueda recurrir a Jesús, el que no fracasó. Y el otro, el reino de los cielos se ha acercado, porque eso es lo que esperaba Israel, pues. Israel no esperaba, como nosotros sabemos que debía haber esperado, al Salvador del pecado. No, él esperaba al rey, al hijo de David, al que iba a gobernar la tierra que Dios les dio en heredad. Entonces, por esto predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque él, el rey, estaba entre ellos ya, el rey Mesías. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, los versículos 18 al 22. Y caminaba Jesús, estando ya en Galilea, ¿no es cierto? Caminaba junto al mar de Galilea. Así dice el profeta, así dijo el profeta, 700 años antes, que el Mesías iba a caminar junto al mar de Galilea, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Vio pues Jesús mientras caminaba, digamos, por la playa, vio a dos hermanos, a Simón, el llamado Pedro, y a Andrés, el hermano de Simón, que arrojaban una red al mar, porque eran pescadores. El 19, y les dijo, Jesús, vengan y síganme, y les daré pescadores de hombres. El 20, al irse, ellos al instante dejaron la red y le siguieron. Estaban trabajando Pedro y su hermano Andrés, pescando, echando la red. Y ellos dejaron al instante, cuando Jesús los llamó y les dijo, vengan, síganme para ser los pescadores de hombres. Dejaron la red y siguieron a Jesús. Jesús siguió caminando por la playa. 21. Y encontró en el mar, por supuesto, a otros dos hermanos. En la playa, ¿no es cierto? Los encontró a otros dos hermanos. A Jacobo, el que le llaman Santiago, el hermano de Juan. Y el hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano, a Juan el evangelista. Que estaban en la barca de su padre y reparaban sus redes. Asimismo Jesús los llamó a estos dos pescadores hermanos que reparaban sus redes y le siguieron. Y al instante ellos dejaron su barca, dejaron las redes que estaban reparando, dejaron a su padre y le siguieron. Entonces ahora vemos que los primeros discípulos de Jesús eran pescadores y eran una pareja de hermanos. Pedro y Andrés, Santiago o Jacobo y Juan. Le siguieron a Jesús. Es importante entender que la palabra discípulo o seguidor es
la forma más fácil de entender qué hacían ellos eran alumnos. Otra cosa que hay que entender es que era costumbre en Israel que si surgían personas que habían estudiado en las escuelas de los rabinos, enseñaban lo que los rabinos enseñaban, sus comentarios de la Biblia. Y entonces, y si es que alguno de ellos entendían pasajes en forma diferente que los otros rabinos, que lo que se enseñaba en las otras escuelas de los rabinos, que habían cientos de escuelas, habían cientos de maestros, todos ellos habían cursado en la escuela de los rabinos. Jesús, y estos rabinos nuevos que habían encontrado una explicación nueva de las escrituras y que había sido aceptada por los rabinos jefes, salía también a predicar él por su cuenta como maestro, y entonces buscaba alumnos. Estos alumnos no se sentaban en una clase de escuela como normalmente se hace ahora. Estos alumnos seguían al maestro rabino y vivían con él, y él, mientras caminaban al hacer el maestro sus tareas o por donde debía caminar, les iba enseñando la teoría, digamos, de su enseñanza. Y luego mostraba porque vivían con él, les mostraba su forma de vivir, de tal forma que haya una coherencia entre la teoría que él enseñaba, de lo que él había encontrado en las Escrituras, y la vida que él llevaba. Así era la enseñanza en Israel. Por esto Jesús, simplemente siguiendo esta costumbre, llamó a sus discípulos, pero él no había ido a ninguna escuela de rabinos, y así les reclamaron. Pero Jesús tenía, como ustedes ya es obvio, saben muy bien, Jesús tenía las explicaciones frescas de las Escrituras, las que le daba Dios, y esas quería enseñarlas. Bueno, entonces ya tenía sus 4 alumnos que vivían con él ya. Leemos 23 al 25. Entonces Jesús con sus 4 discípulos caminaba por toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos el mismo mensaje, dando la explicación correcta del arrepentimiento y por supuesto que el reino de Dios se había acercado. Proclamaba la buena nueva del reino, avisaba que el reino de Dios estaba allá, porque él era el rey. Junto a esto, para dar solidez a su enseñanza, curaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y lo que hacía y decía se expandió tanto que también se fue a un país vecino, a Siria, a la Siria actual, ¿no? Y le traían a él todos los enfermos y los que estaban afectados de diversos males, a los paralíticos, a los endemoniados, a los afectados en ese tiempo, los lunáticos, afectados por la luna, y los curaba. Ahora los llaman a los lunáticos estresados. 25. Le seguían a él multitudes, que de Galilea, donde él estaba predicando, de Decápolis, de Jerusalén, esto no es Galilea, o sea, de Judea, Jerusalén, Judea, y del otro lado del Jordán. En otras palabras, todo Israel había llegado a saber de este maestro nuevo, que fue bautizado por Juan el Bautista y que luego se radicó en Galilea, y ahí enseñó. Sus enseñanzas y sus curaciones le trajeron una fama grande. Jesús llegó a ser conocido en poco tiempo. Pues bien, ahora Jesús entonces tenía oyentes de toda la nación de Israel. Usó curar a los enfermos y su predicación acerca del reino y del arrepentimiento para atraer a sus oyentes. Les agradezco por acompañarme a este estudio. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias toda esta semana. Hasta luego.